Estamos en nuestra preparación para la consagración a la Santísima Virgen en este camino que estamos haciendo como vicaría y hoy vamos a reflexionar sobre el hecho de que María es Madre de Dios, sobre la maternidad divina. Para nosotros es casi como evidente, pues sí, María es Madre de Jesús, Jesús es Dios, entonces por lo tanto María es Madre de Dios. Pero no fue así desde el inicio, por dos grandes motivos. En principio, y sobre todo viendo desde la perspectiva de la Virgen, no fue tan evidente. ¿Por qué? Porque ella, como dice el Evangelio, no conocía varón. Estaba desposada con José, pero no se habían ido a vivir juntos. Y por lo tanto, ¿cómo era posible que ella iba a ser madre siendo virgen? Esa es la primera gran como conflicto a nivel de María, ¿verdad? Pero vamos a hablar de esto. Nosotros lo sabemos, que fue por obra del Espíritu Santo. Fue el Espíritu Santo que se encargó de que María fuera madre de Jesús que era verdadero Dios y verdadero hombre. Y en segundo motivo, porque en los primeros siglos del cristianismo se reflexionaba y se decía, a ver, ¿cómo es posible que una persona humana, normal, más o menos así como nosotros, sea madre de Dios? Esto es imposible, ¿verdad? Porque Dios es infinito, es increado, y en cambio una persona humana es una persona, es una criatura, es alguien creado, es alguien finito, no se puede, es desproporcional. Y por lo tanto hubo mucha discusión teológica al respecto. Al final, en el concilio de Éfeso, fue cuando se dijo y se declaró el dogma de la maternidad divina, diciendo, María es madre de Jesús, ¿verdad? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre, por lo tanto María es madre de Dios, como decían los griegos, Theotokos, ¿verdad? Pero no fue tan evidente así en los primeros siglos. ¿Por qué? Porque realmente es un misterio. María siendo madre de Dios, es decir, que es desproporcional. ¿Cómo una criatura puede ser madre del Creador? Pero yo creo que esto a nosotros nos dice mucho, ¿sí? Primero, nos habla de la fe de María, porque María concibió en su seno a Jesús por obra del Espíritu Santo, pero como dice San Agustín, ella concibió primero en la fe y después en la carne, después en la naturaleza. Ella se abrió al misterio. Y cuando ella se abre al misterio, empiezan a suceder estos milagros, estas cosas que tal vez nos superan, que tal vez no logramos captar del todo. Pero ella le abrió la puerta a Dios cuando el ángel en la Anunciación llegó y tocó a su puerta. Abriendo la puerta empezaron a suceder las obras maravillosas del Señor. Y lo otro que a mí es lo que me impacta de manera especial es que es lo que les comentaba, esta desproporción. ¿Cómo es posible que una criatura sea madre del Creador? ¿Cómo es posible que esta persona humana, limitada, sí, es verdad, inmaculada, pero limitada, puede engendrar algo divino? Sí. Y ahí lo único que podemos deducir es que es eso, por obra del Espíritu Santo. De otra manera, María no podría ser Madre de Dios. De otra manera, no se podría dar esta como desproporción. Y esto a mí personalmente me ilumina mucho y creo que nos ilumina mucho nuestras vidas, porque si los dogmas cristianos y en este caso marianos no nos dicen nada de nuestra vida, ¿para qué Dios nos los dio? Pero sin embargo sí, nos dice mucho. ¿Qué nos dice el hecho de que María sea madre de Dios y por lo tanto esta desproporción? Quiere decir que si nosotros también le abrimos la puerta a Dios, cuando Él llega a tocar en nuestros corazones y en nuestras vidas, va a empezar la obra divina. Vamos a empezar a ver cosas mayores. Vamos a empezar a ver una desproporción. ¿Cómo es posible que una persona que sea, en nuestro caso, pecadores, limitados, que a veces tenemos nuestras caídas,
Y sin embargo, también a veces podemos hacer obras divinas. Obras que nosotros, por ser humanos y pecadores, tal vez no podríamos hacer. Así como María. María no, en sí, por ella no era capaz de ser madre de Dios. Eso es algo que le superaba. Pero por obra del Espíritu Santo, sí. Y también nosotros. Porque como ya lo dije, lo decía San Agustín, María engendra primero en la fe. Así también nosotros podemos engendrar a Jesús, ¿verdad? De otra manera, por medio de la fe. Y así empezarán a pasar cosas que nosotros nunca nos hubiéramos imaginado. Cosas que tienen un toque de Dios, una chispa de Dios en nuestras vidas. Cosas que nos superan. Pero muy necesarias en nuestras vidas. Porque ¿cómo se le hace, por ejemplo, para vivir en una familia, construir una familia, llevar un matrimonio sin el perdón, por ejemplo? El perdón a veces nos supera. ¿Por qué? Porque si tal vez hay alguien, puede ser tu esposo, tu esposa, un hijo, un papá, te ha hecho daño o te ha hecho mucho daño, claro que lo normal de nuestra naturaleza divina sería defendernos, sería justicia, incluso casi venganza. Sin embargo, para poder construir una familia se necesita el perdón. ¿Cuántas veces tenemos que perdonar? ¿Cuántas veces a veces tenemos que tragarnos un poco el orgullo? ¿Cuántas veces tenemos que dejar pasar ciertas cosas? Pero el perdón, eso, a veces nos sobrepasa. Tiene un toque de divino. Algunos podrían decir que es imposible y por eso se ven tantos divorcios. Pero para Dios no hay nada imposible. Como le dice el ángel a María. Claro, cuando nosotros le empezamos a abrir la puerta a Dios a través de la fe, así como María, empezamos a generar cosas divinas. Se empieza a dar el misterio de la maternidad divina en nuestros corazones. Qué increíble saber que nosotros, siendo pecadores tan limitados, empecemos a engendrar a Dios en nuestros corazones, a Dios que es amor, pero al mismo tiempo que es necesario, lo necesitamos. Sin el perdón, sin el amor desinteresado, sin ese cariño, ternura, pues nuestras familias algo les faltaría, claro. Es tan importante para la felicidad de nuestro corazón y de quienes nos rodean, que nosotros empecemos a engendrar obras, cosas divinas. Pero eso solo, así como María. Eso solo si nosotros dejamos que ese misterio de la maternidad divina empiece también a tocar nuestros corazones. Eso solo si nosotros nos injertamos también en esto. Si dejamos que el Espíritu Santo empiece a engendrar en nuestros corazones a Dios. Fíjense, por ejemplo, y esto se ha visto en la vida de los santos también. Me recuerdo mucho de la historia de San Vicente de Paúl, que pues su caridad y su bondad era tan grande que a veces la gente, cuando iba a ir a ver a San Vicente de Paúl, decía... iban a verlo, regresaban y decían: hoy he visto a Dios. Pero no habían visto a Dios, habían visto a un humano. ¿Pero por qué decían que habían visto a Dios? Porque esa gente, por la fe, habían engendrado a Dios en sus corazones, así como María. Es verdad, nosotros no somos inmaculados como la Santísima Virgen. Es verdad, ella tiene una gracia especial porque tenía una misión especial. Pero eso no quita que también nosotros seamos capaces de hacer a nuestra medida, según nuestra misión, según nuestra identidad, algo parecido a lo que hizo la Virgen. Engendrar
a Dios en nuestros corazones y que cuando la gente entre en contacto con nosotros, entre en contacto con Dios. Qué espectáculo el que Dios nos haya dado a la Virgen María como madre de Él. También es madre nuestra y lo veremos más adelante, pero como madre de Él, como esa persona espectacular, la más hermosa de todas, pero también limitada, pero que pudo, por el Espíritu Santo, hacer maravillas. Creo que también esto nos lleva y nos llama a abrirle la puerta al Señor para empezar a hacer o para seguir haciendo maravillas con toque divino en nuestras vidas. Y con todo esto nos seguimos preparando para nuestra consagración mariana, que será el sábado 17 de mayo a las 3 de la tarde en la Basílica de Guadalupe.